Bueno, soy Ana Sosa, trabajo en el Museo de la Memoria, soy investigadora formada en la Facultad de Humanidades y Ciencias, no terminé la carrera, pero bueno, estamos ahí en veremos. Hace un año y poco que estoy trabajando acá en el Museo de la Memoria y soy integrante del grupo que vino en 1983 en el viaje de los niños. ¿Sos protagonista del libro? Soy protagonista. Bueno, háblame de tu vida primero. Bueno, yo nací en 33, en el 66, y empecé la escuela en 33, me vine a Montevideo porque mi hermana tuvo que emigrar de 33 en el 74. Acá continuó en su trabajo clandestino, por lo tanto andaba de un lado para el otro hasta que en determinado momento se tuvo que ir, y ahí pocos años después nos fuimos nosotros, nos mandó a buscar. Mi hermana. ¿Vos vivías en 33 con tu familia? Yo vivía en 33 con mi madre, mi hermana y mi padre. Ok, y entonces, ¿cómo es el tema con Montevideo? Vinimos a Montevideo cuando yo tenía 5, 6 años, 7. Y nada, vinimos y estuvimos acá durante todo ese tiempo, pero mi hermana, estábamos en medio de la dictadura. En mi casa habían continuos allanamientos, digo. ¿La militante era tu hermana? La militante era mi hermana, sí. Mis padres no fueron militantes. Pero vivimos todo el periplo de la militancia clandestina de mi hermana, hasta que en el 77 se tiene que ir. Ella se va. Ella se exilia por la Embajada de México y se van a España. Y con un niño de 1 año. Y allí, en el 80, ella logra juntar el dinero para poder irnos, mi madre y yo primero, y mi padre después. ¿A España? A España, en Madrid. Vivimos en Madrid desde el 80 y yo me vine en el 85, fui la primera en volver. En el 83 vine con el viaje de los niños y... ¿Cómo fue? ¿Cómo te convocan en ese viaje? Mira, el viaje fue un viaje relámpago, fue algo... Digo, todo esto lo sé ahora y te hablo con la investigación posterior, ¿no? En ese momento lo único que yo sabía era que se estaba armando el viaje. Yo no iba a viajar, era mi sobrino el que venía, el hijo de mi hermana. Y bueno, unos 2, 3 días antes marché yo también. En realidad el grupo de compañeros, de amigos míos, no viajaba porque eran más grandes. Yo cumplía 17 en el 3 de diciembre y estaba en el límite entre los que no podían ir y los que sí. Entonces, digo, ya no me contaba con los que iban. Para mí fue una sorpresa, digo, el venir. Y ya te digo, viajé con los hermanos de mis amigos, que mis amigos eran los más grandes que se quedaban. ¿Por qué vienen? ¿A qué vienen? Y bueno, el viaje era un interés político, por supuesto, poner de manifiesto también todo esto con la investigación previa, ¿no? Era poner de manifiesto el exilio en un momento en que Uruguay estaba en una efervescencia muy grande, y era una manifestación importante en cuanto vos ponías no solamente en la palestra pública el exilio, sino también la cárcel y el desexilio. Digo, en todos los diarios de Montevideo y del mundo salió la noticia. En Uruguay se empezó a hablar, es algo muy significativo cuando vos empezás a mirar la prensa
desde el 17 de noviembre en que se hace el llamado, y en realidad las primeras noticias salen en los primeros días de diciembre, hasta el 26 de diciembre que llegamos nosotros, todo ese espacio de tiempo es muy interesante ver cómo en la prensa pasamos de ser los hijos de los residentes en el exterior a ser los hijos de los exiliados. Es un cambio significativo en cuanto a poner la palabra exiliados sin miedo, en la prensa hasta más derechista. La Mañana pone la nómina de los niños y pone hijos de exiliados. En un principio se hablaba de los hijos de los residentes en el exterior. Y por otro lado sale en toda la prensa, salen las visitas carcelarias, se hace denuncia por los mismos niños que iban a las cárceles, se hace denuncia de cómo son las visitas de los niños. Entonces es muy significativo, más allá de toda la parte sentimental que era que los niños se reencontraban. Muchos de ellos no conocían Uruguay, muchos de los abuelos no conocían a sus nietos, muchos nietos vieron por última vez a sus abuelos porque después de eso murieron. En el caso de mi sobrino fue eso, digo, la abuela por parte de padre muere poco tiempo después de haber venido mi sobrino acá. O sea, es la última vez que lo ve al niño, lo vio cuando era pequeñito y de 1 año, y lo volvió a ver con 8. ¿Los autorizan a entrar en las cárceles? Se autoriza a entrar a las cárceles, se hacen visitas especiales, se hacen visitas incluso de sobrinos. Sí, sí. ¿Qué cárceles son las que estaban? Mirá, se va a cárcel central, se va a cárcel a la Libertad, al penal de Libertad y a Punta de Rieles. ¿Cuántos niños eran? 154. ¿Quién pagó ese viaje? Ese viaje fue pago por el gobierno español, entre comillas, porque o sea, se pone el avión en que venimos desde el de Iberia, el viaje en sí se hace, se coloca todo lo que es el montaje en Madrid, se hace con el gobierno español. Es decir, el recibimiento de los niños, se le pone un lugar donde los niños pueden estar durante ese periodo, y bueno, posteriormente el traslado al aeropuerto, todo eso es pago por el gobierno español. Vienen diputados con nosotros y senadores, claro, españoles. Bueno, viaja la prensa, viaja prensa internacional de otros países, y vienen 5 padres, digo, una abuela y 4 padres. ¿Quién gobernaba en España? Sí, perdón. ¿Qué dictadura había en el Uruguay en ese momento? Bueno, en España estaba Felipe González. En Uruguay continuaba la dictadura cívico-militar que se había instaurado en el 73. Y bueno, y en realidad el gobierno español en ese sentido y en ese momento tenía una mirada muy solidaria hacia Latinoamérica. El gobierno de Felipe González fue un gobierno de puertas abiertas hacia el exilio uruguayo. Si bien las leyes que habían en España en ese momento eran continuación de las leyes franquistas, el gobierno español en ese momento con el exilio uruguayo tuvo un comportamiento muy bueno. ¿Cómo fue el comportamiento de las autoridades policiales y del ejército acá cuando llegan? Bueno, la primera lista con que trabajamos nosotros fue una lista hecha por inteligencia. Yo no tenía... A nosotros nos recepcionan acá la Comisión para el Reencuentro de los Uruguayos, que fue una comisión que se conforma para recibirnos, que después tuvo una vida muy prolongada en cuanto al trabajo con los presos y al trabajo con el desexilio.
pero es importante destacar que esta comisión se crea en ese momento y para recibir a los niños. Y las autoridades uruguayas no pusieron una negativa porque no se les consultó en primer lugar. No se consultó la venida de los niños. ACNUR, con Belén Herrera a la cabeza, fue la que dialogó con las autoridades para que no nos hicieran nada. Básicamente para tener la seguridad de que el gobierno español, el gobierno uruguayo no iba a tocarnos. Pero digo, eso no estaba garantizado, yo creo, ¿no? Yo creo que la garantía vino por el gran apoyo que tuvo del pueblo uruguayo. Nosotros, con cualquiera de los niños que hablamos, de los ex niños, nos damos cuenta de que en todos lados éramos recibidos, te sentían el acento, todos teníamos un acento diferente, ¿no? Y te sentían el acento y ya te relacionaban con el viaje y ya no pagabas la pizza o subías gratis al ómnibus o te regalaban los caramelos en el kiosco. Bueno, y yo te comentaba lo que fue el año 83, ¿no? El año 83, bueno, empiezan los caceroleos a finales del 82, principios del 83, tímidamente, primero en los aguanes, en las casas, adentro, y después ya se va saliendo a la calle, ¿no? En marzo del 83 llegan los reyes de España y con la llegada de los reyes hay una movilización muy importante del pueblo uruguayo. Sale a las calles, reclama, comienzan las primeras movilizaciones. En 1 de mayo del 83 fue el 1 de mayo con la primera vez que el PIT se presenta ante las autoridades, ¿no? El plenario intersindical de trabajadores aparece en ese 1 de mayo y es permitido el 1 de mayo. Después tenemos la Semana del Estudiante en septiembre, donde se hace toda una semana de actividades en las cuales se discute desde las salidas democráticas, las democracias hasta marxismo, con una salida final, un desfile, le llamaron ellos, de la primavera hasta el Francini. Continúa con el Río de Libertad el 27 de noviembre. Y ese año es cuando cierran la 30 con Araujo el 17 de diciembre. Y bueno, y termina el año con la llegada de los niños y una gran caceroleada el 25 y otra el 31 de diciembre, donde se sale con las cacerolas todo el mundo. Tenemos el paro cívico los primeros días del 20 de enero del 84, o sea, ese año fue un año largo, ¿no? Fue un año en el que suceden muchísima cantidad de cosas. Un año muy importante, clave, pero después de cada una de esas avances del pueblo uruguayo había una represión, ¿no? Eso es muy importante señalarlo. Digo, la última represión y la más grande fue la muerte de Roslik en abril del 84. Era muy significativo cómo nos abrazó el pueblo uruguayo y cómo nos protegió, porque eso también fue una forma de protección muy grande. Digo, nosotros viajábamos en los ómnibus, andábamos los más grandes, ¿no? Andábamos de un lado para el otro y nadie nos tocó. Y por otro lado teníamos la prensa española y la prensa internacional con la mirada puesta en el viaje. Y por supuesto teníamos a toda la Comisión para el Reencuentro acá que estaba cuidándonos en cada momento, ¿no? ¿Hay escenas del ómnibus y la gente en las veredas? Hay. Nosotros tardamos 4 horas en llegar desde el aeropuerto hasta Aebu, que creo que son 10 kilómetros.
si no me equivoco. Fue una caravana impresionante a paso de hombre. Hay una anécdota muy linda de uno de los senadores que vino con nosotros, de los diputados, era diputado, Jesús Vaca, que cuenta que a él lo llaman en la Rambla, lo llama una persona y le dice que hay una española que no podía bajar y que quería saludarlo. Entonces él baja del ómnibus, sube al cuarto piso, saluda a la española, se toma un vaso de agua, baja y el ómnibus había avanzado media cuadra. Esa era la situación del viaje. El viaje ese por la Rambla fue impresionante. ¿Cómo se organiza masa en la calle si era un viaje sorpresa? No fue un viaje sorpresa. Desde los primeros días de diciembre se está hablando en la prensa del viaje de los niños, en toda la prensa. Ya te digo, días antes se publica la nómina, porque hasta días antes no sabían la nómina de quienes íbamos a viajar. Fue un viaje muy cubierto por todo lo que fue la prensa uruguaya. Bueno, está el Canal 10, hay imágenes de Canal 10, con Graciela Bachino. Hay imágenes de varias. Hay una anécdota muy linda que me reencontré ahora con la anécdota hace poco para la segunda edición de este libro, que nos cuenta en uno de los cassettes que conseguimos de las grabaciones de Araujo, de Germán Araujo. Araujo convoca a que aquellas personas que tuvieran una cámara profesional o semiprofesional fuera a sacar fotos a la Rambla. Entonces, esa convocatoria la hace el mismo día que cierran la 30. Cierran la 30 y Araujo comienza la huelga de hambre, ¿no? Si tú recordarás, el 17 de noviembre del 83 se clausura la 30, la X30, y en ese momento mismo Araujo comienza una huelga de hambre que continúa hasta los primeros días de enero, creo, finales de diciembre. Y Araujo en esa audición, en esa última audición, convoca a la gente que tenga una cámara profesional y semiprofesional. Araujo es un fenómeno para estudiar aparte, ¿no? Tenía un poder de convocatoria impresionante, o como decía otra compañera, Uruguay era una montaña de paja seca que vos le arrimabas una chispa y prendía. En ese momento la gente se junta en el hall de la 30 al mismo día o al otro día y comienza a planificar el 17 de diciembre, ¿no? Estamos hablando que el 26 nosotros llegamos. Se empiezan a juntar y a conversar, a ver qué cámaras tienen. Se reúnen 20 fotógrafos y cubren todo lo que es la caravana. Yo solamente tenía la primera parte de la historia. Tenía solamente que Araujo había llamado a la gente, había convocado a los fotógrafos a reunirse, pero no sabía nada más. Hace un par de meses me encuentro con esta otra parte de la historia, que es que esas fotografías existen y están. Son 300 negativos que ahora van a pasar al CDF, nos vamos a trabajar, vamos a ver si hacemos algo para... Algunas de las fotos salen en la nueva edición del libro que vamos a presentar. Esta es la primera edición del libro. Ahora sale la segunda edición, que es corregida, ampliada y con muchas más fotografías. En esta segunda edición entran parte de esas fotografías que son de este archivo, que tiene una historia muy peculiar, porque es la historia de fotógrafos que se reúnen y cubren no solamente la caravana, sino todos los eventos a los que fuimos. ¿Qué eventos fueron? Bueno, fuimos a la Rural del Prado, que fue el mayor evento. El símbolo fue donde aparecieron, no sé si 500, 600 personas ahí adentro, donde actuó Canciones para no dormir la siesta, Murgas.
hubieron eventos de competiciones de carreras de embolsado, actividades hechas por la gente de educación física, porque la Comisión para el Reencuentro unió en la comisión misma, en el seno de la comisión, médicos que se agruparon para cubrir toda la llegada de los niños y toda la estadía de los niños. Nosotros teníamos dónde recurrir si nos pasaba algo. Profesores de educación física, profesores, maestros, psicólogos, psiquiatras. La Comisión para el Reencuentro se reunieron el espectro de la sociedad completa. ¿Qué nombres hay de esa comisión? Bueno, por supuesto, la comisión estaba representada, se formó con los nombres, cabezas de la comisión, eran 3 nombres que se trató de que fueran de los 3 partidos. Estaba Víctor Bayán por el Partido Colorado, era convencional del Partido Colorado en aquel entonces, estaba Ferreira, la hija de Wilson, y estaba, ¿cómo es que se llama? Víctor, no, iba a estar Germán Araujo, y Germán Araujo no pudo, y ahora se me borró el nombre del compañero que estaba por el Frente Amplio, que era un compañero también de las X30. Ellos eran los que salían a la prensa. Pero atrás de la comisión, bueno, tenemos a Klinger, como Ivonne Klinger, Marta Klinger, Ivonne es la otra compañera, la hermana. A Marta Klinger estaba Marta Rodríguez Villamil, de psicólogos, estaba Elsa Leone, también en psicólogos, teníamos, es difícil acordarse de todos los nombres, pero teníamos gente a ver, bueno. ¿Qué otros eventos había? Fuimos a Punta del Este. En Punta del Este también se nos recibió con una caravana, pasamos por Punta del Este, estuvimos en Maldonado también, se pasó un día ahí, se hizo, bueno, y tuvo una juntada que estuvo muy interesante, que fue con la gente de la CEP, que se hizo en el sindicato de Canillitas, se fue al Cabildo, fueron al zoológico los más chiquitos, se fue al Parque Rodó, se hizo una visita a la Federación de la Carne en el Cerro, se hizo un paseo por todas las cooperativas, se hizo una actividad muy importante en una cooperativa, nos recibieron con regalos de los niños cooperativistas, que nos hicieron marcadores de libros, tarjetas. ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo? Mira, se volvió en 4, no se logró conseguir un viaje solo como para la avenida, nos volvimos en 4 tandas, una volvió el 10 de enero, la otra el 12, la otra creo que el 16 y la última el 20. Tú tenías 17 años. Yo tenía 17. ¿Y has entrevistado, te has visto con otros? Bueno, ahora nos juntamos muy seguido. En realidad no nos habíamos reencontrado hasta hace 2 años. En el 2015 nos empezamos a reencontrar de nuevo, a juntarnos. Nos juntamos para cada vez que viene uno de los que vive aún en el exilio. Cada vez que viene alguien lo recibimos, hacemos un asado, hicimos un encuentro con los organizadores, nos juntamos para ir al cine, para charlar, para tomar mate. Si tuvieras que así seleccionar 2 o 3 anécdotas, o tuyas o de ellos, que te dejen una cosa de impacto, digamos, de ese viaje, ¿qué me contarías? El viaje fue impactante
lo primero, lo más impactante de todo fue el recibimiento, que no lo teníamos calculado ni ninguno de nosotros, ni tampoco desde el exilio. No fue algo que no se esperaba. Montevideo, con muchos de nosotros nos fuimos con un Uruguay gris, un Uruguay que no se podía hablar, no se podía sacar una bandera, y volvimos a un Uruguay donde las banderas del Frente Amplio ondearon durante toda la caravana, a un Uruguay donde se gritaba, se manifestaba en la calle. Creo que a todos el recibimiento en la Rambla, el calor del pueblo uruguayo nos impactó, incluso a los más chiquititos. Venían niños de 4 o 5 años, y esos gurises hasta hoy de lo que más se acuerdan es del recibimiento. Creo que eso nos marcó a todos. Presentan el libro en la feria. En la feria. En la Feria del Libro lo presentamos el 10 de mayo a las 5:15 de la tarde. Va a estar allí con nosotros Soledad Lastra, que es una historiadora de la Facultad de Argentina, que se dedica al exilio. Y bueno, vamos a estar allí, los esperamos a todos.